Saludo. Trabajo fase 3, grupo 401219-1, presentado por Henry, Alex, Juan Carlos y Pedro Iván. Tutor Jorge Antonio Armesto. Ensayo. El presente ensayo reúne las mejores posiciones frente al tema hacia una filosofía política crítica, realizados en el foro de trabajo colaborativo con el propósito de observar cómo han funcionado los diferentes sistemas democráticos, políticos y humanos en torno a la vida de los seres humanos. Estamos viviendo en un sistema excluyente, el cual es manejado bajo las premisas del capital. Este artículo parte de la concepción de Dussel en torno a la ética de la liberación, fundamentada en Latinoamérica, que para fortuna ha sido descrita en toda su obra perteneciente a la tradición del pueblo americano. En el presente ensayo se analizarán las diferentes posiciones del filósofo argentino en torno a los conceptos de ética y liberación. Finalmente, se sustentarán las alternativas que desde la filosofía de la liberación surgen para dar inicio a los procesos de emancipación de las actuales sociedades latinoamericanas, que desde la reconstrucción de su historicidad e identidad inician sus procesos de desarrollo y emancipación a partir de una praxis política que da cuenta de una reflexión que surge desde el otro, desde el pobre, el no blanco, la mujer, desde la voz del latinoamericano que construye una nueva sociedad partiendo de la valoración de su propia identidad, construyendo un proceso de independencia y soberanía que dignifica al ser propio del pueblo latinoamericano bajo criterios del paradigma de la liberación. Volvamos ahora la mirada hacia la ética, que se ha centrado más en los dolores del ser humano, en lo social, lo económico, lo político y lo cultural, con la reflexión de la ética de la liberación que expone Dussel. Es trascendental construir un paradigma para la sociedad que vive de milagro, porque empezando no tienen a dónde habitar. Estamos como cuando empezó a medio organizarse la sociedad. Vivimos como nómadas en pleno siglo XXI, no porque queramos, es por obligación al sometimiento que nos tienen los gobiernos de los estados o repúblicas. El capitalismo y el neoliberalismo cada momento están más fortalecidos y nadie los controla para normalizar la vida del ser humano con un principio de igualdad general. Al contrario, cada instante se crecen más los territorios de miseria, hambre, inmigrantes, sin ver un futuro con solidez para poder seguir sobreviviendo. La oportunidad de la esperanza está en manos de la reflexión de la ética de la liberación, pero es urgente colocar en práctica un nuevo paradigma que nos lleve a la igualdad social universal. Dussel 2001. No es fantasía afirmar que la vida del ser humano está basada en su comportamiento para vivir en sociedad y para vivir y dejar vivir a su semejante. Este comportamiento lo adquiere el ser humano por las leyes y normas que coloca la sociedad, para una cultura o con significado universal, valiéndose de la ética y la moral, porque el ser humano tiene una responsabilidad con su existencia, por lo cual debe cuidarla y respetarla con gratitud y dignidad. También la existencia de su semejante está en sus manos y debe olvidarse del egocentrismo y basarse en la realidad para explorar el uso de su racionamiento, para colocarlo en práctica con la ética y rigurosidad en beneficio propio, la sociedad y el medio ambiente. Es así entonces que Dussel nos libera de la opresión generada
en los sistemas democráticos que actualmente vivimos para la transformación, para transformar nuestras vidas y generar un cambio inmanente en el cual empieza por el reconocimiento de nuestras raíces latinas en busca de la dignidad humana en todo sentido y la posibilidad de vivir en humanidad con todas las razas de la tierra. En la ética de la libertad, Dussel reconoce de manera responsable que las víctimas no pueden reproducir, desarrollar su vida ni participar simétricamente en la discusión de aquello en la que están afectadas. Está obligado negativamente de construir realmente las normas, acciones, instituciones o estructuras históricas que originan la negación material de la víctima y positivamente transformar o construir las normas, acciones, instituciones o las estructuras necesarias para que la víctima pueda vivir humanamente, con participación simétrica, efectuando realmente las exigencias factibles o alternativas que consisten en transformaciones, sean parciales o estructurales. Todas estas acciones transformativas las denominamos praxis de liberación. La ética de la liberación parte del misterio del otro como otro y se realiza en la praxis de su liberación. La ética de Dussel arranca desde la situación existencial del pueblo latinoamericano que vive en situación y dominación y depende del centro. Aquí se tuvo en cuenta la liberación del oprimido y que fue el tema central en la reflexión del autor, y existe una distinción original entre el conjunto de normas al que se le llama moral y otro exteriormente ubicado al que se denomina ética, y la cual es única y absoluta y sus principios están y han estado en todas las épocas. Tienen principios universales. La ética de la liberación descansa sobre el reconocimiento del otro como otro, de su calidad de persona, de ser fin en sí mismo, es decir, del reconocimiento de aquello que el orden moral le desconoce. La víctima se encuentra en la exterioridad del sistema. No puede haber una acción buena que no sea antes válida. La validez es una de sus condiciones de posibilidad, pero la acción buena no lo es por ser válida. En esto consiste el error del formalismo complejo, sino también por otras situaciones. Por su parte, esta norma moral puede ser establecida de manera lógica frente a desconfiados fundamentales que se objetan de forma normativa al querer objetarla, ya que utilizando la razón pretenden con una expresión con derecho de validez rechazar a la misma razón, o sea, negar la validez de dicha racionalidad. La validez admite la argumentación de los dolientes, pero la misma argumentación acepta una comunidad de argumentación donde cada integrante es registrado como igual. Este reconocimiento ético muestra la hipótesis de la ética con relación de la misma argumentación, y por ello a toda comunidad científica todo convenio acepta la regla moral básica y exige a todos los participantes en la discusión. Las víctimas suprimidas de la comunidad de vida y de comunicación hegemónica, al alcanzar conciencia de su contexto de víctimas requiriendo recíprocamente, forman una comunidad crítica en la que discursivamente basan un juicio negativo del sistema que los ha producido y fabrican una solución ilusoria, viable, existente y verdadera. Comencemos por evocar que la ética parte de la idea de que la misión de los hombres es buscar las normas o principios que ajustan la conducta humana. Eso se debe convertir en un legislador del comportamiento moral de los individuos en la comunidad, pero se debe tener en cuenta que la misión de la ética es mostrar
que la vida humana incluye todos los atributos propios y entre ellos su plenitud cultural y dignidad. La vida humana se puede sacrificarse por la comunidad como acto heroico, pero la dignidad o heroísmo que se afirma y se alcanza por dicho acto no es superior a la vida humana. Como quiera que sea, la humanidad se encuentra tapada por el sistema capitalista originado en la Edad Media, el cual ha venido creciendo y evolucionando hasta el punto de volverse un sistema global, el cual se encuentra incrustado en la política de la mayoría de los países del planeta, por ende es justa. La necesidad de una ética planetaria que reemplace el estancamiento de los comunitarismos aristotélicos y al universalismo kantiano, la necesidad de mecanismos supranacionales para legislar, arbitrar y reforzar las leyes globales y los derechos humanos. Dussel, 2001. Ahora, en diferentes capítulos, el autor nos dice que el verdadero bien debe ser algo propio y difícil de arrancar de los sujetos, y los que persiguen los honores lo hacen al parecer para persuadirse a sí mismos de su propia virtud y así procurar ser honrados por los hombres prudentes, de que pueden hacerse conocer y que el honor se les comprenda precisamente por su virtud, con todo lo cual dejan ver claro que aún en su propia estimación la dignidad es un bien superior a la honra. Paralelamente, cuando se planea la posibilidad real de un verdadero cambio en las condiciones políticas globales, la potencia centro empieza a mover sus piezas en el tablero en contra del cambio a favor de la periferia. Es el caso de Ignacio el Acuaria, que es asesinado por sus compromisos políticos en El Salvador, por la dictadura militar orquestada por el Pentágono y la CIA, página 44. Pero no solo de este personaje, ya que en nuestro país ha presenciado homicidios de personas comprometidas éticamente con una política mejor. Pero si se considera cuidadosamente, Dussel ha construido la política de la liberación, la cual es más justa, limpia, fuerte que la política actual, en la cual la equidad centro-periferia es limitada. Argumenta que de todas maneras, y a manera de resumen, el acto político normativamente adecuado es la política con mayúscula, la del estadista que lucha a largo plazo por la sobrevivencia de la humanidad y por la simetría democrática de los afectados, en especial de las víctimas, y no la política con minúscula, la de Weber, del mero profesional al que sus víctimas le son invisibles, profesional de lucro, la fama o el mero propósito estratégico etzintiano de vencer al enemigo. Todo acto político obtiene su normativa de esta pretensión. Dussel, 2001. Conclusiones. Los derechos humanos son eso, nos enseña Dussel, y por tanto no deben ser alienados ni excluyentes. Urge una política de la liberación, la cual transforme el paradigma actual en una verdadera ética humana, incluyente y visible para todas las razas del planeta. La ética es fundamental en el ser humano para aprender a vivir en comunidad, colocando en práctica los deberes y derechos que le brinda un Estado o república. El ser humano es responsable de su existencia, por lo cual debe de estar en función de su bienestar y no dejarse llevar por malos pensamientos que lo conduzcan a atentar contra su propia vida y la de otros seres humanos. Debe de coger como hilo conductor la ética y la moral para poder vivir en armonía con la sociedad que lo rodea. La ética de la liberación en esta época contemporánea se ha dado
al trabajo de proteger al ser humano de tantas injusticias como la alienación por el poder político, económico, social y cultural, por las grandes corporaciones y los gobiernos de sus pueblos, que no se inmutan por el dolor del otro y dejan que este mundo globalizado siga cada día cobrando más víctimas por la falta de conciencia humanitaria y de solidaridad. No se atreven a buscar un cambio trascendental que beneficie a la humanidad en una forma universal, incluyente en todos los campos. Bibliografía: Dussel Enrique 2001, Hacia una filosofía política crítica, Bilbao Discle, de Brover. Eso es todo. Muchas gracias, compañeros.